alquilar, para pagar todos los impuestos. Una canasta básica es Contando realmente una lo casa que propia. dice el nombre, solamente los alimentos, algunos servicios y demás, pero tenés que cobrar más de 60.000 pesos para no pasar de la línea de la pobreza. Y así todo, ¿cuántos argentinos cobran más de 60.000 pesos en nuestro país? Ni con un solo trabajo tal vez alcanza. Vamos a seguir analizando este dato junto a Yanina Tuñón, que es coordinadora del programa Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Yanina, Pablo Vicente y Belén Martínez, te saludamos de parte de todo el equipo de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos. Bueno, números que impactan con la llegada de la pandemia, arrastrando otra crisis que venimos teniendo en la Argentina desde hace varios años. Sí, bueno, en primer lugar quisiera corregir un poco porque se está tomando un titular que no es correcto. Lo que nosotros establecimos en nuestro informe es que 4 de cada 10 chicos están recibiendo algún tipo de asistencia alimentaria, ya sea a través de comedores escolares, comunitarios o la tarjeta alimentar. Pero de ninguna manera dijimos que 1 de cada 4 chicos no sé qué cosa en la mesa. No es un titular ajustado a los datos. Bien, hay un 42%, hay un 42% de pobreza en nuestro país y ustedes están remarcando justamente los chicos que pueden tener una asistencia alimenticia, teniendo en cuenta que hay familias que tal vez no le pueden dar un plato de comida todos los días a sus hijos y que se necesitan ese tipo de políticas para poder asistirlos. ¿Cómo ves justamente los niños, niñas y adolescentes en nuestro país referido sobre todo a la pobreza, teniendo en cuenta más allá de las distintas medidas que se llevan adelante, como la tarjeta alimentaria y demás? El porcentaje sigue siendo alto. Sí, por supuesto, ¿no? Los datos son altísimos y son muy graves. Hoy tenemos un 62% de chicos pobres en Argentina. Dentro de esa población hay un 15% que vive en situación de indigencia, lo cual quiere decir que son hogares que no tienen lo mínimo para poder acceder a una canasta alimentaria. Y específicamente están teniendo que tener algún tipo de asistencia alimentaria el 40% de los chicos. Con lo cual la situación es claramente grave y es una situación que tampoco es nueva en la Argentina, ¿no? Es importante saber que durante toda esta última década nunca tuvimos menos de un 40% de chicos pobres, nunca tuvimos menos de un 10% de chicos indigentes. Entonces, en ese sentido, es una problemática que venimos arrastrando hace mucho tiempo y que se ha empeorado de modo significativo en los últimos 3 años. En el último año la situación hubiese sido realmente mucho más grave si no hubiesen existido estas transferencias de ingresos, especialmente guiadas a la infancia y el IFE, ¿no? En ese sentido, estas transferencias han sido relevantes para que no tuviésemos niveles mucho peores de pobreza. Se estima que la pobreza a nivel de la población general hubiese trepado el 57% si no hubiese existido el IFE y la tarjeta alimentar, y la indigencia hubiese trepado al 27% si no hubiesen existido esas transferencias. Pero está claro también que las transferencias de ingresos no pueden venir para quedarse y acumularse una tras la otra, primero porque no van a ser efectivas en el contexto de tanta inflación y recesión económica, y segundo porque lo que tenemos que generar en la Argentina es trabajo para los padres de esos chicos, ¿no? Si no no terminan siendo medidas a futuro, Yanina, esa es la gran diferencia y entendemos lo que vos decís. Exactamente, son paliativos. Bien, con respecto a esto que nosotros hacíamos referencia al plato de la mesa, está bueno que vos también lo puedas corregir porque sos una de las que estuvo llevando adelante este relevamiento previo al aumento de la tarjeta alimentar. Son números que, como recién también hicimos referencia, empezaron a vislumbrar lo que simplemente estaba pasando en la Argentina, ¿no? Empezaron a desnudarse estas cifras teniendo en cuenta lo que llegó a pasar con la llegada de la pandemia, pero es algo que veníamos arrastrando desde hace mucho. ¿Y cuáles son esas otras medidas que por ahí están faltando? La creación de trabajo, como recién mencionaste, es algo fundamental que está costando que aparezca en nuestro país, ¿no? Sí, especialmente si lo orientamos específicamente a los chicos, creo que hay también muchas cosas para hacer. En principio necesitamos mejorar la alimentación de los chicos, están teniendo
niveles de consumo alimentario muy deficitarios, están comiendo demasiados hidratos y poca calidad en la nutrición, lo cual ha aumentado la obesidad infantil, el sobrepeso infantil, todas cuestiones que sabemos que en el contexto de esta pandemia son nocivas en términos de la preservación de los niños frente a la enfermedad. No podemos dejar de discutir el tema educativo, ¿no? Que no solamente hemos tenido lugares de la Argentina donde los chicos no han vuelto a la escuela o han vuelto de manera muy intermitente, y la realidad es que la educación a distancia, la educación virtual es una educación para unos pocos. El resto de los chicos han hecho lo que han podido, sus maestros han hecho lo que han podido, pero en situaciones que creo que hay consenso que han sido muy deficitarias. Y eso se prolonga en el tiempo y no tenemos una solución, y tenemos incertidumbre, y lo que estamos produciendo es una gran pérdida de capital humano en nuestra sociedad, que quizás ahora no la podemos dimensionar, pero que va a ser parte de lo que sí vamos a poder dar cuenta en el futuro, ¿no? Claro, porque hay muchos establecimientos escolares donde también asisten a los chicos con el desayuno o la merienda o el almuerzo, y al tener los establecimientos cerrados, los chicos también se pierden de ese plato de comida. ¿Qué pasa con todos los informes que ustedes realizan con estos números, que decimos números por una cuestión lógica y los porcentajes, pero son realmente muy fuertes, ¿no? Lo que significa la pobreza infantil, lo que significa el no poder tener la alimentación como corresponde. Ustedes, cuando tienen este tipo de informes y estos relevamientos, ¿se los pueden otorgar a diferentes funcionarios del gobierno de la nación o de distintas jurisdicciones de nuestro país? Sí, claro, todos los informes que hacemos son enviados a los funcionarios. Este informe que hicimos estos días junto con Cáritas, en realidad no es un informe nuevo, es un informe que nosotros presentamos en diciembre del año pasado, y que en esta campaña de Cáritas que sale este fin de semana, lo que hicimos fue aportar evidencia sobre dos temáticas en las que Cáritas trabaja mucho, que es la alimentación y la educación. Y en ese sentido, estos informes son conocidos para la clase política y los dirigentes, y por supuesto la plana mayor del gobierno desde diciembre del año pasado. Yanine, recién hacíamos referencia a lo que es la relación entre la alimentación y la educación, más allá de estos bolsones que terminan entregando en los establecimientos a los chicos, que no fue así por la llegada de la pandemia, pero también relacionamos con la falta de educación de muchos de ellos. Si estamos analizando que no pueden acceder a un plato de comida, tampoco pueden acceder a una computadora, a conectividad, a lo que hoy por hoy son las herramientas necesarias para mantener ese nexo directo con la virtualidad y las clases que al menos así se requieren con el distanciamiento que hay que atravesar. Sí, el informe lo que muestra es las grandes desigualdades en la conectividad. Y bueno, creo que hay un dato muy revelador, ¿no? El 70% de los chicos, hijos de profesionales de clases medias altas, se conectaron durante todo el año pasado a través de plataformas virtuales, mientras que solo 1 de cada 10 lo pudo hacer en el contexto de los sectores sociales más bajos. Tremenda esa estadística también. Yanina, gracias por traernos toda esta información, por seguir analizando con nosotros este trabajo que estuvieron realizando ustedes. Te mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Yanina Tuñón, coordinadora del programa Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, nos ayudaba a entender este dato, este número, que casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes que reciben esta asistencia alimentaria en Argentina llegó al 45,9%, y gracias a esa asistencia alimentaria al menos podían acceder a un plato de comida.